Buenas noches, soy el profesor Raúl García Fuentes. Les voy a hablar de manera introductoria para la asignatura de Derecho, los grupos de tercero 3 y tercero 4, en la preparatoria oficial número 12. Miren, a manera de introducción, vamos a construir una base de entendimiento de qué es el derecho. Primero quiero partir de explicar sobre la base más antigua del derecho, que se creó en un lugar muy lejano, unos 5000 años antes de nuestra era, o antes de Cristo, que es lo mismo. Un grupo de humanos llamados los sumerios y acadios construyeron una idea sobre el derecho. Ese pueblo hoy se ubica entre el río Tigris y Éufrates, la ciudad de Uruk, Mesopotamia, la que ahora es Irak, Bagdad, la capital de Irak, y los pueblos cercanos a esos ríos que circundan, Siria, Palestina, Emiratos Árabes, Kuwait, son muy cercanos al norte, más Irán. Ahí habitó un pueblo que es la base del conocimiento de Occidente. Recuerden que Occidente es la base de nosotros, porque los españoles, los occidentales, llegaron a América, nos conquistaron y adoptamos su conocimiento. De hecho, nos despojaron de nuestras ideas y asumimos de alguna manera que era el conocimiento de los europeos una verdad. Y tampoco es que los europeos hayan construido ese conocimiento, también lo tomaron de otros pueblos. Uno de ellos, les digo, antiguo. Estos sumerios y acadios construyen, por ejemplo, la primera ley del planeta o norma jurídica o los primeros conceptos acerca de qué es el derecho, la justicia, la ley. Y había un rey llamado Hammurabi o Hammurabi con H, con B, Hammurabi, que construyó un código para su pueblo. Dicen que el rey era despótico, que era poco amable. Hay muchas ideas acerca de él. Y que se basaba su ley en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si pego, me pegan. Si mato, te mueres. Es una ley muy drástica, pero también estamos hablando de un tiempo muy lejano, muy remoto. En ese pueblo también se construyeron las primeras ideas de reyes, reinos. Ahí se inventó la rueda, ahí se inventó el lenguaje escrito, por primera vez en la historia de la humanidad. A esos pueblos, por cierto, les dicen los europeos que son terroristas, salvajes. No, no es real tal cosa. Es una idea falsa de la realidad. Pero acuérdense que siempre los vencedores construyen su idea sobre la demás gente. Aquí este personaje Hammurabi escribe por primera vez en una roca con un lenguaje cuneiforme, se talla y se pone en el centro de los pueblos o del pueblo la idea de qué sí puedes hacer y qué no debes hacer. Y en caso de hacerlo va a haber un castigo. Decía que era el ojo por ojo, diente por diente. Los humanos surgimos de África y del África fuimos poblando la tierra, fuimos sedentarios, andábamos de nómadas, después nos volvimos sedentarios. Ahí, como sedentarios, nos fijamos en un lugar y casi siempre las ciudades se fundan cercanas a un río o en un río. La Ciudad de México no era un río, pero había algunos ríos los ríos que bajaban de las montañas y que alimentaban un lago. Entonces, ¿por qué en los ríos? Porque ya los humanos teníamos la capacidad, por ejemplo, de pescar, ya no irnos de ahí, teníamos agua. Cuando los ríos se ensanchaban o los lagos,
tenían que bajar en temporadas secas y la ribera de los ríos eran lugares muy fértiles. Y empezábamos nosotros a manejar la domesticación de animales. Eso posibilitó que nos pudiéramos quedar asentados en un lugar. Ese conocimiento se fue construyendo, pero todos los grupos tienden a generar leyes, reglas de convivencia. Entonces Hammurabi es la ley más antigua que se conoce. Eso no quiere decir que antes no hubiese en otros pueblos, pero es la primera conocida escrita. Por cierto, si ustedes buscan en YouTube, hay un video donde viene sobre el lenguaje cuneiforme. Y van a ver que los sumerios, los acadios, en barro hacían sus planchitas, sus tablillas le llaman de barro, y con carrizos eran sus plumas, hacían una figura cuneiforme y escribían palabras. Es el primer pueblo del planeta que lo hizo. Y por tanto, la primera ley escrita que conocemos. Por ejemplo, existe una palabra para cerveza. Y es una figura, era un contenedor, así tal cual era. Ellos lo dibujaban y la gente entendía que era cerveza. De ahí los humanos empezamos a construir lenguaje, de ahí se regó la idea por todo el planeta. De hecho, los asiáticos tienen mucha influencia del sistema de lenguaje cuneiforme y de lo que ven de lo concreto, ¿no? Por ejemplo, la O para ellos es la figura de la boca abierta y lo hacen en una especie de cuadrito, ahí medio extraño. Bueno, en estos pueblos se generan las primeras leyes. Posterior a estos pueblos, que por cierto son muy antiguos, las primeras ciudades que se construyeron fueron en Irak, en estas áreas. Data, por ejemplo, Jericó de 9000 años antes de Cristo, es demasiado, es mucho tiempo. Pero ellos ya habían, por ejemplo, inventado el tabique, ya tenían un sistema de riego y demás. Por ejemplo, los números, ellos también los inventaron. Los números arábigos, ya se acordarán, ¿no? Entonces, la influencia de este pueblo en Europa es fundamental, porque los europeos, con ese conocimiento de los árabes y de los egipcios, los negros del África egipcios, que construyeron conocimiento, Europa funda todo su discurso teórico, científico, filosófico. Y en Grecia Grecia, ya había reglas, pero la sofisticación en las reglas aparece en Roma, el Imperio Romano, el derecho positivo romano. Entonces, en México incluso se llama derecho positivo mexicano. ¿Por qué es positivo? Porque todas las leyes existentes son positivas. Así es un principio fundamental de entender de que todo lo que es ley es positivo. Y ya sea vigente o no vigente, es decir, que esté escrita y que esté abrogada, que diga, está abrogada, así dice en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ejemplo, una ley abrogada o transitoria o suspendida, ya sea que no sea vigente o que sea vigente, pero es derecho positivo, se supone que genera un bienestar para toda la gente, es ese derecho positivo. Entonces el derecho positivo romano influencia al mundo de manera notable, a los europeos, y ellos nos traen su idea. Por ejemplo, los ingleses tienen otra idea, más o menos paralela a la idea del derecho positivo romano. Entonces nosotros, como un país con una lengua española, de origen latino, de latín, de las lenguas romances, hay una línea directa, más directa con los romanos. Los españoles fueron conquistados por los romanos. Incluso los españoles fueron conquistados por los moros, los árabes. 800 años. En 1492 los españoles lograron expulsar de Castilla al último emir o rey o jefe moro. Incluso en nuestro lenguaje hay palabras, por ejemplo, ojalá. Ojalá, que significa Osh Allah para los árabes, los moros, y significa quiera Dios. Y para nosotros ese ojalá es como que suceda algo. Son palabras muy bonitas que tienen un origen muy interesante.
Entonces vamos viendo cómo el derecho se viene construyendo mucho, mucho antes de lo que luego la gente cree. 5000 años antes de nuestra era o de Cristo, con el código de Hammurabi. Cuando en México llegan los españoles, evidentemente hay un cambio de rumbo en las leyes y las reglas del pueblo prehispánico. Los mayas, los mexicas, zapotecas, triquis, yaquis, rarámuris, incluso en Sudamérica, todos los pueblos tenían un sistema que regulaba la vida de las personas. No existe pueblo. Hay un filósofo, Juan Jacobo Rousseau, que habla sobre el hombre, ¿no? Dice que el hombre es malo por naturaleza. Y un inglés, de Ginebra, y Rousseau, que dice que el hombre es bueno por naturaleza, y un inglés, Thomas Hobbes, que dice que es malo por naturaleza. Y a partir de eso, Rousseau cree que el hombre debió haber hecho un contrato social, o debe haber un contrato social, donde si el hombre es bueno por naturaleza y se corrompe en sociedad, hay que controlar eso. Pero visto desde Hobbes, Thomas Hobbes, un inglés, si el hombre es malo por naturaleza, hay que corregirlo y castigarlo. Porque si se le deja, todos luchan por poder, decía él. Y el poder es ejercer la última idea, es decir, que los demás hagan lo que tú quieres. En aquel tiempo era una idea absolutista, es decir, la persona decidía, elegía. Y ahora los ciudadanos tenemos la posibilidad de una democracia. Bueno, democracia cada 6 años a veces, ¿no? Que se convierte en una democracia sin sentido. Cada 6 años votamos, o cada periodo, y es solamente cuando nos toman en cuenta. Luego, en el transcurso de esos 6 años, tenemos una idea, queremos cambiar, y su argumento de los políticos, por ejemplo, en México es: ya votaste, ya elegiste, yo decido por ti. Eso no me parece una democracia sana, entre muchas cosas, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de esto, las primeras reglas que hubo en México eran españolas. Bueno, antes de la llegada de los españoles hubo reglas propias de los pueblos originarios. Pero al llegar los españoles, ellos imponen sus reglas, ¿no? Por ejemplo, acuérdense de la Santa Inquisición, que era un ejército. Aquí ya no hubo todo una instrumentación como en la Edad Media europea. Aquí no hubo Edad Media. De perseguir a personas. Sí hubo persecuciones, sí hubo a quien se le castigó, por ejemplo, por no creer en la palabra de Dios. Jesucristo, la estructura cristiana, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y algunos llegaban a ser torturados y eso, pero de menor manera, ¿no? Pero entonces traen su idea. Y los 300 años de invasión española, vivimos bajo el criterio legal de la corona española. La corona española decidía cuáles eran las formas de comportamiento, de castigo en América. Y el virrey, que era como un representante del rey español en nuestra tierra, en México, que México no tenía un área bien definida, pero era más o menos desde el norte de Colombia, colindando con Panamá, hasta casi colindando con Canadá. Texas era nuestro, Mississippi, incluso la Florida era parte de la Nueva España. Los españoles se la vendieron a los estadounidenses, así como los rusos le vendieron una parte de su territorio a los estadounidenses, muy al norte de Canadá incluso. Así estaba distribuido la Nueva España, con sus reglas españolas. Había sido despojado el nativo, el ciudadano originario, de sus principios, de sus reglas. Y ellos, por ejemplo, había reglas que castigaban tener perros xoloscuincles, porque como era un animal muy simbólico, que representaba muchas cosas, pero que además era significativo en el proceso de la muerte, los mexicas, por ejemplo, tenían el entendido de que el perro ayudaba a pasar las dificultades de las aguas,
una vez que habías fallecido, que tenía esa facultad de estar en la vida terrenal o en el mundo común y de ir al inframundo, ¿no? Eso es muy interesante. Ese discurso es la base del entendimiento de todos los pueblos que construyen un conocimiento mitológico, mágico, y de ahí van construyendo verdades, ¿no? Que la ciencia es lo que nos posibilita. Y en este caso la ciencia del derecho es una ciencia social que nos posibilita del entendimiento de las relaciones entre los humanos y cómo normamos nuestras conductas, porque en toda sociedad es necesario hacerlo. Es fundamental hacerlo, es fundamental que podamos regular la conducta de las personas, qué sí se puede y qué no se puede, y no desde un panorama moral, sino desde un panorama jurídico, legal, con la ley y con acuerdos de la sociedad, basados en costumbres, usos, materiales históricos de los pueblos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en México, antes de la independencia, Morelos construye un documento llamado Sentimientos de la Nación, que valdría la pena que lo leyesen. El curso es muy breve, difícilmente podríamos revisarlo, pero si ustedes lo leen por su cuenta van a ver que es un documento incluso muy vigente para ahora. Es un texto muy fácil de leer. Por ejemplo, viene el principio de abolición de la esclavitud, que incluso Hidalgo ya había construido esa idea, del reconocimiento de todos los ciudadanos como iguales, del español como el lenguaje, que ya había una conquista de 300 años, hasta la fecha hay pueblos mexicanos que no hablan el español, que por cierto se sustrajeron a la montaña, a lo más lejos, y no fueron conquistados en realidad, y lograron guardar mucho de sus usos y sus costumbres que hoy en México los minimizamos a veces, ¿no? El señor presidente habla de algo, que vivan los pueblos indígenas, son una buena parte de la esencia histórica de los mexicanos, ¿eh? Por ejemplo, la tortilla es un alimento común, todos los mexicanos lo conocemos, y tiene elementos históricos fundamentales. Es producto de esos pueblos. Y esas constituciones que regularon la vida de los mexicanos, la primera que les detiene su idea es la de Morelos. Morelos entonces hace un documento que intenta ser el que regule la vida de los mexicanos con un nuevo contrato social, como dijera Rousseau, pero ustedes recordarán que no lo logra. Y muchos años después se logra la independencia de México, y en ese 1821, donde México se independiza, habiendo pasado 500 años, del 1521 al 1821, México, incluso después de firmar el acta de independencia, seguimos con la ley de Cádiz, con la Constitución de Cádiz. Cádiz, España, no, en México de hecho no conozco un lugar que se llame Cádiz. Y esa ley regula la vida de los mexicanos. Hasta 1824 hay un intento de cambio, luego en 1832. En 1857 aparece una constitución que es fundamental. Es producto incluso, si recuerdan la guerra de reforma con Benito Juárez, Melchor Ocampo y toda esa gente que contribuyó a separar a la iglesia del Estado, porque acuérdense que con los españoles la iglesia tenía un poder enorme, controlaba mercados, panteones, muchas cosas controlaba, no pagaba impuestos. Bueno, impuestos incluso tiene escasos 20 años quizá que paguen impuestos, ¿no? No sé, no recuerdo, pero no tiene mucho. Esta nueva constitución aporta muchas ventajas para los mexicanos, por ejemplo, en cuestiones de derechos humanos. Pero acuérdense que a la muerte de Benito Juárez, después de una guerra, de haberle ganado la guerra a los conservadores son los que conservan, los que quieren que las cosas no cambien, que se mantengan de la misma manera. Estos conservadores generaron una guerra, trajeron a un europeo, Maximiliano, a que gobernara México, porque creían que nosotros deberíamos ser como Francia, como un imperio importante europeo.
Es decir, esta idea de parecernos a ellos no solo era en las formas, sino en el fondo. El fondo es la ley también. Construimos una ley adecuada para europeos, ¿no? Y en sus formas, en su fondo, y también servía para de alguna manera para el saqueo de la riqueza de los pueblos, de la gente, de sus propiedades y demás. Sus tierras, las minas, la minería y demás. Entonces, posterior a la muerte de Benito Juárez, hay una problemática con Porfirio Díaz, que se queda 30 y tantos años del poder, ayudado por los señores hacendados, que de alguna manera era ese grupo de europeos que se había acomodado en el poder de México y que era difícil sacarlo, ¿no? Para eso se generó una guerra, la guerra de revolución. La revolución de cambio, eso significa que sí benefició, pero tampoco fue un cambio. Hay pueblos, hay un investigador de la UNAM, Adolfo Gili, que dice que la revolución no llegó al sur, por ejemplo, sur-sureste, ¿no? Oaxaca, hasta Chiapas, ¿no? Que ahí no se vieron beneficiados. Ahí sigue la pobreza terrible, extrema, incluso con el partido del PAN, la idea de que el sur no se construyera infraestructura era muy marcada. Incluso había políticos panistas que decían eso. Al sur nada, al norte todo. Y por cierto, son las áreas más ricas de México. Quizá la idea, en el fondo, quiero pensar que era saquear esa riqueza, que no nos conviene a nadie, ¿no? Es una riqueza que pertenece a todos los ciudadanos del mundo, pero principalmente a los mexicanos y a los mexicanos que viven ahí, que todos nos podemos ver beneficiados, ¿no? De esa riqueza, ¿no? Por ejemplo, Tabasco es el que más agua tiene de toda la República. El norte no tiene agua. Y llegará un momento en que se pueda disponer de esa agua de una manera equilibrada. Eso tiene que ver con la ley, con las formas de entendimiento. Entonces esa constitución de 1917, que se logró después de una guerra, que ese cambio de alguna manera se interrumpió 32 años con Porfirio Díaz, desde Benito Juárez debió haberse hecho ese cambio y hubiéramos mejorado en mucho. La Constitución fue en su tiempo, la de 1917, producto de la Revolución, una de las más sofisticadas del planeta. Incluso decían que estaba tan sofisticada que rebasaba las condiciones del pueblo, porque en derechos humanos había muchos beneficios, por ejemplo. Y si ustedes leen las primeras 29 leyes, artículos constitucionales, son de garantías individuales, garantías de libertad, de igualdad, de propiedad y de seguridad, que otorgan a los mexicanos condiciones óptimas para vivir. El punto es que lo escrito se debe cumplir en la realidad. Esa es la idea, ese es el objetivo de toda ley, que se vea en lo real. Porque toda ley escrita por sí misma, aunque fuese positiva, está muerta si no se aplica en la realidad. Entonces, una vez que entendemos este proceso histórico de cómo se construyeron las leyes, desde la antigüedad, en la historia de México, con nuestras constituciones, que hay quienes incluso piensan que esta de 1917 debe cambiarse, ya debe adecuarse a las formas actuales de convivencia entre los mexicanos. Yo pienso que sí, que no de un tajo, pero sí de manera gradual, que fuéramos abordando, por ejemplo, en el área de educación y con estos cambios que ahora tenemos que vernos así, adecuar leyes para que todos puedan ser educados en México. Esa es una situación que si la postergamos, si la dejamos para después, nos puede traer problemas por no haberlo hecho a tiempo. Entonces, miren, a grandes rasgos, esto es lo que quería que entendiesen como una primera idea introductoria al derecho. Hay muchas cosas que podríamos hablar, pero el curso es corto y no nos da mucho tiempo. Ahora, lo siguiente es que ustedes puedan elaborar trabajo y demás. Y por este momento sería todo. Buenas noches, muchachos.